Muy buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo. En la tarde de hoy estamos en los miércoles con la historia. En nombre de la Asociación Colombiana de Historiadores, del capítulo Antioquia de esta misma asociación, queremos darle la bienvenida a nuestro miércoles con la historia. Estamos iniciando el tercer ciclo de este evento, precisamente diseñado para ustedes, colegas historiadores, profesores, estudiantes, pero en especial también público en general, amante de la historia. Hoy tengo el honor de presentar un panel muy distinguido. eh, que va a seguir esta discusión y esta invitación. No quiero hacer spoiler, y esa es la línea del spoiler, acerca de lo que es la sexta muestra regional de historia. Eh, en nombre de nuestro presidente, Elwar Figueroa, y de todos los capítulos que integran esta asociación, bienvenidos y espero que disfrutemos este encuentro. En primer lugar, y es la persona que va a estar al frente de este evento, tengo el gusto de presentar a una colega, Sandra Patricia Ramírez Patillo, docente de la Universidad de Antioquia. Sandra, el espacio es tuyo. Profesores Rodrigo, Margarita y Pimienta, gracias por acompañarnos en este espacio. Sandra, somos todos. Buenas tardes a todos, un cordial saludo a los asistentes a este nuevo miércoles con la historia. El saludo es muy especial de parte de la Asociación Colombiana de Historiadores, pero especialmente de parte del capítulo Antioquia. El día de hoy nos convoca un evento muy especial y muy grato para nosotros como capítulo. Es el lanzamiento de la sexta muestra regional de historia, la cual rendirá homenaje a la historiadora Ana Catalina Reyes Cárdenas, quien lamentablemente falleció en el mes de agosto pasado. La profesora Ana Catalina hizo importantes aportes a la disciplina histórica en Colombia y por eso hoy rendimos un sentido y sincero homenaje. Para el lanzamiento entonces nos acompañan hoy tres invitados muy especiales, como ya Diego nos lo anunció. Ellos son la profesora Margarita Restrepolano, historiadora, doctora en Historia y coordinadora del pregrado de Historia de la Universidad Pontificia Bolivariana y actual vocal de la Asociación Colombiana de Historiadores Capítulo Antioquia. Igualmente la profesora Luz Eugenia Pimienta Restrepo, historiadora, doctora en Historia, jefa del Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia y quien también desempeña el cargo de vocal en el capítulo Antioquia. Y finalmente, nuestro colega, el profesor Rodrigo Campuzano Cuartas, magíster en Historia, profesor jubilado de la Universidad Nacional C de Medellín, miembro de la Academia Antioqueña de Historia y del Centro de Historia del Municipio del Retiro. Actualmente y desde hace ya varios años se desempeña como tesorero de la Asociación Colombiana de Historiadores Capítulo Antioquia. Entonces, hoy ellos serán los protagonistas, yo simplemente haré las veces de moderadora. Les haré una serie de preguntas con el objetivo de socializar lo que será esta sexta muestra regional de historia. Entonces, procederé para efectos de ser prácticos con el uso del tiempo. Entonces, iniciaré con las preguntas y quisiera darle la bienvenida al profesor Rodrigo y hacerle una primera pregunta. Y es, ¿cuáles son esas razones por las cuales el capítulo Antioquia realiza la muestra regional de historia? Bueno, buenas tardes a todos. Estoy muy complacido por participar en este miércoles con la historia, con este tema tan vital para nosotros en Antioquia, que es la muestra regional de historia. Pues las razones por las cuales realizamos la muestra desde hace 30 años son varias. En primer lugar, porque consideramos muy importante aportar el conocimiento histórico a la sociedad, ¿cierto? Para que la sociedad se apropie de él y ya sea difundiéndolo y despertando la curiosidad por los temas que ofrece la muestra. La muestra es un repertorio de temas amplísimo que incluye distintas épocas, distintos lugares,
y de acuerdo a las afinidades del público, pues la muestra ofrece la oportunidad de conocer esa diversidad. La otra razón importante es dar a conocer las últimas investigaciones que se adelantan en la región, ya sea en las universidades o fuera de ellas, incluso en la Academia Antioqueña de Historia, incluso en los centros de historia, y mostrar las tendencias historiográficas más inquietantes que interesan a los investigadores, ¿cierto? Mostrar las líneas de trabajo, las dinámicas, los problemas históricos que se abordan, las perspectivas y establecer un diálogo interdisciplinario y al interior de la disciplina histórica también entre los participantes. Es decir, es una especie de reunión, esta vez va a ser virtual y las anteriores fueron presenciales, en las cuales se crean contactos y esos contactos permiten compartir experiencias y conocimientos. Otra importante razón de la muestra es rescatar la historia regional. Siempre se ha dicho que Colombia es un país de regiones y las regiones hay que estudiarlas y hay que estudiar sus localidades y su diversidad. Entonces nosotros siempre con esa perspectiva de la historia regional consideramos que contribuimos a la historia nacional. Incluso vemos un gran vacío en el campo de la historia regional en las otras regiones de Colombia. Bien sería propicio que los capítulos fomentaran las historias regionales a través de eventos como la muestra de historia. Entonces, en ese sentido, nosotros damos a conocer la historia regional y tenemos como destacar la consolidación del oficio de la historia en la región, ¿cierto? Permitir difundir la personalidad de los historiadores, el conocimiento que producen los nuevos historiadores, darles la oportunidad de estar en contacto con el público, y porque es que la historia hay que difundirla. Y entonces muchos historiadores nuevos, recién egresados o en formación, participan en la muestra y han participado masivamente. Y entonces esas son las perspectivas de nuestra propuesta, ¿cierto? Construir historias regionales, fomentar, estimular los nuevos investigadores, prepararnos para los congresos nacionales de historia también es otra razón. De modo que son múltiples las razones por las cuales nosotros hacemos esta muestra. Consideramos que es muy valioso y necesaria para el país. Bueno, hasta ahí es la respuesta. Muchas gracias, profesor Rodrigo. Bueno, nos mencionaba usted que hace 30 años se viene desarrollando la muestra y esto me da paso para una nueva pregunta, en esta ocasión para la profesora Luz Eugenia, que quisiera que nos comentara un poco más sobre cuáles han sido esos resultados de estas muestras regionales, cómo surgen, especialmente esta última, porque sé que tiene el concurso de muchas instituciones. Aquí en Medellín hemos tenido la fortuna de fortalecer los vínculos interinstitucionales, la asociación con otras instituciones. Entonces, profesora, ¿cuáles han sido esos resultados de la muestra y cómo surge esta nueva muestra, esta sexta muestra regional? Bueno, primero que todo, pues muy buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando. Saludos a todos los colegas y a toda la gente que está interesada precisamente en conocer sobre la muestra regional de historia. Quiero comenzar planteándoles algo muy importante, que en la cuarta muestra regional de historia, el profesor Rodrigo García Estrada, que en su momento estaba como presidente de la Junta Directiva del capítulo Antioquia y en general, él decía: la apropiación social del conocimiento histórico solo es posible
lograr como resultado de una serie de esfuerzos, proyectos, programas y actividades sostenidos a lo largo del tiempo. Este ha sido uno de los elementos fundamentales de la muestra. A lo largo de las 5 muestras regionales que se han realizado, ¿cuál ha sido el propósito? El propósito no ha variado. Y no ha variado porque ha sido el unir. ¿Unir qué? Unir para una mejor apropiación del conocimiento de la historia por parte de los ciudadanos, por parte del público en general. Y para ello, poco a poco, se han aliado diferentes instituciones, personas y obviamente las escuelas de historia. ¿Para qué? Precisamente para aportar a la divulgación y a la apropiación social de la historia. En ese momento se planteó por parte del profesor García Estrada, pero también en las diferentes muestras se ha podido corroborar esto mismo que les estoy contando. Pero bueno, una parte importante que tenemos que preguntarnos y es, ¿pero cuáles y cómo han sido las muestras regionales? Precisamente en el texto, y lo estoy tomando de ahí el texto de la muestra, de la 4ª muestra de investigación histórica realizada en el 2012, se mostraba que a nivel regional la presentación de investigaciones, de trabajos, de investigación, actividades, exposiciones, talleres, bueno, una gran cantidad de eventos ha tenido su propia historia. La primera muestra de investigación histórica en Antioquia, o la primera muestra regional de historia, fue realizada en agosto, del 12 y el 14 de agosto de 1992. Ya han pasado varios años de la creación de las escuelas de historia, de las primeras escuelas de historia en Antioquia. Recuerden que en 1975 se crea el programa de historia de la Universidad de Antioquia, en el 78 el programa de historia de la Universidad Nacional. La Universidad UPB pues es mucho más reciente de estas décadas, pero en ese momento se comienza, y es en 1992 cuando se inicia precisamente con la primera muestra regional. ¿Por qué en ese momento? Precisamente porque se están realizando las investigaciones de los estudiantes de los pregrados, están saliendo los trabajos de grado, ya han salido algunos, y fuera de eso también se comienzan con las maestrías, tanto a nivel regional, pero también a nivel internacional, a hacer estudios y a darse una dinámica precisamente en la investigación histórica, en la apertura de los archivos y en el concurso de todos los investigadores precisamente para realizar temas regionales, temas locales y obviamente en un contexto nacional e internacional. En esta muestra, en esta primera muestra regional, se realizó en la Universidad de Antioquia y en el auditorio de Suramericana de Seguros, quien apoyó en ese momento eso. Pero ¿cuál era su objetivo? Era dar a conocer a los universitarios y al público en general los últimos avances de la investigación histórica que se estaba llevando a cabo precisamente en las universidades, investigación histórica que se estaba dando en la región, y obviamente presentar las ponencias que los historiadores antioqueños en ese momento, pues era uno de los objetivos, iban a llevar al Congreso, al 7º Congreso Colombiano de Historia. Pero en sí era empezar a fortalecer, como decía el profesor Rodrigo ahora, era empezar a fortalecer ese oficio del historiador, empezar a mostrarlo, empezar a salir de las aulas, empezar a salir de los archivos con investigaciones, pues obviamente, como les decía, de corte local, de corte regional, de investigaciones que tenían que ver con procesos coloniales, investigaciones de historia socioeconómica que se daban en el momento, precisamente para entender diferentes procesos a nivel local y regional. Entre los organizadores teníamos, pues obviamente, la sociedad, el capítulo Antioquia, la Asociación Colombiana de Historiadores, los departamentos de historia, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional, y ya les decía, pues, que Suramericana de Seguros, ellos habían
patrocinado esto, pero también otras en ese momento estaban impulsando ellos y apoyando la investigación histórica. Ustedes recuerdan lo de Historia de Antioquia, que salió precisamente con el patrocinio de Suramericana. Es decir, empezaba precisamente a darse una divulgación de la historia regional y de la historia local, que hasta ese momento se estaba llevando a cabo. Muchos eventos se realizaron publicación de reseñas, de periódicos, de la prensa, por ejemplo, de Medellín, simposios temáticos, ciclos de conferencias sobre la historia de Antioquia, exposiciones en las salas también de Suramericana de Seguros, en el Museo de la Universidad de Antioquia. Es decir, se mostraron manuscritos y libros históricos sobre Antioquia. Muchos eventos se realizaron en ese momento, pero era precisamente para divulgar lo que se estaba haciendo. Esa es una de las principales, digámoslo así, de los principales puntos de esta primera muestra, que fue bastante importante, precisamente porque fue como la salida en público precisamente de los historiadores, de aquellos que estaban formándose para historiadores y de aquellos que eran los formadores de historiadores. Entonces, me parece que fue una muestra importante. Yo sé que muchos la recuerdan, algunos de nosotros los viejitos lo recuerdan precisamente porque fue una muestra importante de divulgar precisamente lo que estábamos haciendo, de salir de las aulas. Recuerden una cosa importante, en ese momento no teníamos esto que tenemos hoy, que nos permite divulgar precisamente las investigaciones por internet, esto mismo que estamos haciendo hoy, de mostrarle a mucha gente en cualquier parte del mundo lo que estamos haciendo. Pues en ese momento no lo teníamos. Entonces esta forma de llevar y divulgar lo que se estaba realizando en historia, pues era muy importante, y era muy importante para los historiadores, para las escuelas de historia y precisamente pues para la sociedad. La segunda muestra regional de historia fue realizada en 1995, 2 años después. Se realizó en abril. También se trabajó en los auditorios de la Universidad de Antioquia, se amplió el espectro y entonces ya salimos a la Biblioteca Pública Piloto y a la Cámara de Comercio de Medellín. Fue importante, ¿por qué? Porque la idea seguía enfocándose, hasta hoy todavía, enfocándose ¿en qué? En conocer los avances de investigaciones históricas, en temas nuevos, en temas inéditos, nuevos objetos y campos de investigación, es decir, mostrando la dinámica de la disciplina en nuestra región. Muchos estudios regionales, locales, estaban realizando en ese momento en las escuelas, los trabajos de grado, por ejemplo. Uno puede visualizarlo en los trabajos de grado de los estudiantes de las 2 universidades que en ese momento tenían historia, y obviamente se enmarcan todos en esa historia local y en esa historia regional para conocer aspectos de la vida económica, de la vida política, de la vida social. En la época de la colonia se empezaba a trabajar también un poco la historia del siglo XIX y algunos temas de principios del siglo XX, específicamente pues de la industrialización. Eso fue importante entonces en ese momento. Los organizadores, igual como les contaba, en la primera, el capítulo Antioquia de la Asociación Colombiana de Historiadores, los 2 departamentos de historia, Universidad de Antioquia y Universidad Nacional, que siempre han estado precisamente, que además les corresponde por ser formadores de historiadores, estaban en esto. Y en este momento fue muy importante porque la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, en la Dirección de Extensión Cultural, entraron a jugar un papel importante patrocinando precisamente los simposios temáticos, la presentación de 3 libros que se dio en ese momento y la revista Historia y Sociedad que se lanzó también en ese momento de la segunda muestra. La tercera muestra regional de historia fue realizada en el 98, entre el 2 y 4 de septiembre de 1998. Se dio y fue muy importante porque se va a realizar en los auditorios, en el auditorio, sí, en los auditorios además hermosos del Palacio de la Cultura de Rafael Uribe Uribe. Recuerden que el Palacio de la Cultura, en él tenemos allá un tesoro muy importante para nosotros y para Antioquia, y es el Archivo Histórico de Antioquia. Entonces allá estaba el Archivo Histórico de Antioquia con todo su fondo y con todos los fondos
que tiene el archivo histórico hoy y que ha sido pues un centro fundamental para nosotros los historiadores, porque allá vamos todos precisamente a consultar, allá vamos todos a buscar sobre nuestra historia regional, muchos fondos que hoy todavía están sin abrir, expedientes que nadie los ha abierto desde el momento en que se tramitaron y se cerraron. Entonces, ese era el lugar apropiado en el centro de la ciudad. Entonces, allá estuvimos en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, y precisamente también era el mismo objetivo, el dar a conocer las tendencias de la investigación histórica en la región. Igualmente, la Asociación Colombiana en el capítulo Antioquia, los departamentos de historia de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional, pues empezaron y trabajaron esta muestra, se dieron simposios y fue muy importante. ¿Por qué fue importante? Porque en esta muestra regional se empezó a trabajar mucho temas en torno a la historiografía regional colombiana. Y también el problema de la civilización, el tema del progreso y la ciudadanía en el siglo XIX. Entonces ya fue, a medida que uno va viendo las muestras, va viendo cómo se va dando, se va mostrando los avances precisamente de las investigaciones. Entonces ya se abrió el abanico y se empezó entonces a trabajar sobre estos aspectos. También en la Universidad Nacional se dio una programación donde se presentaron conferencias y se realizaron exposiciones muy importantes sobre cartografía histórica de Antioquia. Ese fue un evento importante. ¿Por qué? Porque también en estas muestras se empezó a trabajar el patrimonio, a mirar el patrimonio como fundamento precisamente para la investigación histórica local, regional y nacional. Entonces, esto permitió esta muestra regional. La cuarta muestra regional de historia fue muy importante. Yo no he estado porque he estado pendiente y hablando y no les he mostrado nada, qué pena con ustedes, y enseguida las muestro. En el 2012 se realizó esta muestra y fue muy importante. ¿Por qué? Porque esta muestra regional de historia tenía, como la que vamos a tener hoy, tenía un objetivo también muy importante. Esta muestra fue en memoria de la historiadora Beatriz Patiño Millán. Esta muestra va a ser homenaje a esta gran historiadora nuestra, una gran maestra, una historiadora que fue muy importante. ¿Por qué? Porque era de las que trabajó más el siglo XVIII en Antioquia, una gran conocedora del siglo XVIII, de los procesos sociales, de los procesos demográficos, de todas las redes que se estaban dando en el siglo XVIII. Entonces, gran conocedora, una formadora de una gran cantidad, sino de una gran mayoría de historiadores, y que todavía hoy, con sus obras que dejó, que han sido unas obras fundamentales para el conocimiento de la historia local y regional en Antioquia para el siglo XVIII, están siendo consultadas precisamente permanentemente. En esta muestra regional, entonces, dedicada a la historiadora Beatriz Patiño Millán, tuvo una cosa importante, y es que se dio en diferentes espacios del centro de la ciudad. En el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, en la Academia Antioqueña de Historia, en el Banco de la República, entre otros lugares. ¿Cuál era la idea? Aportar a la divulgación y apropiación de la historia propia. Es decir, la muestra pretendía incluir. ¿Incluir a quién? Incluir la gente. Mostrarle a la gente. Era mostrarle a la gente, porque el propósito era hacer un evento de ciudad, en donde conocieran precisamente de esta historia local, de estas historias regionales, de lo que se estaba haciendo precisamente a partir de la investigación histórica. Los organizadores, pues la asociación, obviamente, capítulo Antioquia, los departamentos de historia de la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia y la Academia Antioqueña de Historia. Muchos eventos se presentaron, en ellos, pues obviamente los trabajos de grado de nuestros estudiantes de las distintas universidades fueron importantes, las tesis de maestría y de doctorado que ya estaban
en la palestra, digámoslo así, pública, los avances de investigaciones de muchos investigadores, las conferencias, exposiciones, talleres, bueno, muestras de cine, actividades culturales de todo tipo, la feria del libro. Se pretendía también en esta muestra mostrar, invitar diferentes editores y editoriales y voy a hacer aquí un par en el camino, y es que también se presentaba en esta muestra, se invitaba a la carreta de editores. Ustedes saben que en este fin de semana pasado murió el profesor César Hurtado, profesor de la Universidad de Antioquia, pero también jubilado, pero el director de la editorial de la carreta de editores, que ustedes saben que fue un espacio muy importante precisamente para la divulgación de la historia, no solo regional, no solo local, sino nacional. Entonces, pues obviamente es una alusión y bueno, paz en la tumba de César, que fue muy importante precisamente para toda nuestra academia y para la historia a nivel nacional. Entonces, fue importante esta muestra regional y viene la quinta muestra regional de historia. Esa quinta muestra regional de historia se amplió el abanico. ¿Y amplió el abanico cómo? Con temas muy importantes que ya se estaban presentando, y era la historia, patrimonio y memoria. Así se llamó la muestra. Realizada en el 2014, en septiembre, en el Banco de la República, en el Palacio de la Cultura. Mire que el Palacio de la Cultura comenzó también y siguió con nosotros, porque ahí está nuestro archivo histórico, y ha sido un lugar precisamente emblemático para la historia regional. Entonces, en el Palacio de la Cultura de Rafael Uribe, en la Academia Antioqueña de Historia, y en el Museo de Antioquia, en la Casa del Encuentro, allá se realizó también. ¿Cuál era el objetivo? Seguía siendo el mismo objetivo y sigue siendo el mismo objetivo. ¿Cuál? Presentar los avances y los resultados de las investigaciones emprendidas por estudiantes, profesores, investigadores relacionados con temas históricos. Ofrecer a la gente, al público en general, un conocimiento actualizado acerca de nuestro pasado, discutir elementos constitutivos de nuestro proyecto como sociedad, reflexionar sobre el estado de la disciplina en nuestro medio, muy importante, por cierto. En esta muestra empezamos ya a mirar, bueno, cuál es nuestro oficio, a reflexionar sobre nuestra práctica como historiadores y precisamente el papel que nosotros cumplimos en la sociedad, y sigue siendo un tema fundamental y de trabajo en la actualidad. Y propiciar, obviamente, un mayor diálogo, no solo entre las universidades, no solo entre los formadores de historiadores, sino en todas las instituciones que de alguna manera están trabajando en pro de la historia. Esta muestra la Asociación Colombiana de Historiadores en el capítulo Antioquia. Empezaron también a apoyar y a organizar, y se empezaron a aliar. Por eso les dije yo al principio, estas muestras lo que han permitido es unirnos en pro de, ingresó también a nuestro trabajo hasta hoy la Universidad de AFIT, la universidad, aparte de la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, también la Universidad de Medellín con su Departamento de Ciencias Sociales y Humanas, el Banco de la República, que ha sido también un compañero permanente con nosotros, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, que era también la Secretaría de Cultura. Antes el Archivo General de la Nación lo empezamos a incluir, porque también allá empezamos a trabajar los historiadores en el archivo, y era importante. ¿Importante por qué? Porque empezamos también a hablar de los archivos y de los derechos humanos. Estamos hablando de memoria, entonces empezamos a hablar de este tema. El Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia fue muy importante también, porque, como su nombre lo dice, son los estudios regionales. La Academia Antioqueña de Historia, que siempre ha sido nuestra compañera y aliada, el Museo de Antioquia y la red de museos de Antioquia fueron importantes. ¿Qué se hizo allí? Unos eventos importantes y nuevas temáticas que entraron a trabajarse allí. Memoria, patrimonio. Todo esto empezó a trabajarse en esto, en paneles centrales, en conferencias y en mesas temáticas. Estos son elementos importantes de
esta muestra. Yo le voy a dar, no sé, a ver si lo puedo lograr, ya no lo vi, no lo mostré, un momentico, me disculpan. Voy a mostrar algunas, yo creo que ya las ven. Esta es de la quinta muestra regional, aquí tengo algunas, tenemos algunas, no en orden, pero sí está la quinta muestra regional de historia, patrimonio y memoria. Aquí están los paneles centrales, aquí están las mesas temáticas y obviamente todo lo que se hizo en ese momento. Tenemos también el de este fue uno de los textos de la muestra, Historiar, Patrimonio, Memoria e Historia. Igualmente, bueno, este es otro de los textos que se hicieron, Historia, Patrimonio e Historia de ese momento. Y tenemos, que se me pasó, qué pena con ustedes, esta fue de la cuarta muestra regional de historia en memoria en Beatriz Patiño Millán, que se realizó entre el 10 y el 12 de septiembre del 2012. Se realizó también en el auditorio El Águila Descalza de la Academia Antioqueña, en el auditorio de la Academia, y en el CEFA se realizaron conferencias y simposios temáticos. En ese momento participaron, pues obviamente, la Fiesta del Libro, como les decía ahorita, en la Universidad de Medellín, EAFID, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, en la Academia Antioqueña de Historia, el CEFA y el Águila Descalza, pues van a participar también de esta muestra regional, y va a ser muy importante esta muestra, donde también va a estar conjugado lo que les decía ahora de la Fiesta del Libro de Medellín. Estas fueron entonces algunas de las muestras, bueno, no algunas, sino todas las muestras que en este momento, hasta este momento tenemos. Y todo esto para decirles que las diferentes muestras que hemos tenido, las 5 muestras, han llevado siempre ese mismo objetivo, y es empezar precisamente a unir instituciones, a unir a todos aquellos que de alguna manera están trabajando en pro de la historia local, de la historia regional, y obviamente temas que implican la historiografía, no solamente regional y local, sino nacional. Y otro elemento importante es que también nos va mostrando que van cambiando los tiempos, y que también las formas de divulgar los temas, las investigaciones, los productos de investigaciones, nuestro propio trabajo van a ser diferentes. Yo creo que, bueno, hasta ahí. Gracias. Perdón. Profesora, muchísimas gracias. Les decía, escuchándola hacer este recuento sobre lo que han sido las muestras regionales, para mí fue inevitable devolverme en el tiempo a mi época de estudiante, cuando estaba en mi proceso de formación. Por allá en el 2002, cuando se llevó a cabo la cuarta muestra regional, que fue a la primera que yo como estudiante en formación pude asistir. Y quiero decirles que eso sin duda marcó para mí el camino, porque fue una posibilidad de ver lo que uno como historiador puede hacer. Yo no me animé pues a presentar ninguna ponencia, pero sí estuve ahí escuchando lo que otros historiadores y otros estudiantes estaban haciendo. Entonces yo celebro que llevemos 30 años haciendo esta muestra, y que le demos la posibilidad a nuestros estudiantes de hacer parte de estos encuentros y de socializar sus procesos investigativos. Bueno, entonces ya voy a proceder con la siguiente pregunta. En esta ocasión para la profesora Margarita. Profesora Margarita, ¿cuáles son entonces esas particularidades de esta sexta muestra regional? ¿Quiénes son los organizadores? ¿Qué instituciones están participando? ¿Cómo se definieron las mesas y quiénes las definieron? Muchas gracias, Sandra. Aprovecho para saludar a
mis colegas y a todo el público asistente. La verdad es que estamos muy contentos de contar con este espacio de los miércoles de la historia para poder compartirles todo lo relacionado con la muestra regional de historia. Realmente es un proyecto que nos entusiasma muchísimo. Creo que la oportunidad de trabajar conjuntamente es maravillosa. Yo como coordinadora del programa de historia de la Universidad Pontificia Bolivariana me siento muy complacida de estar al lado de instituciones y de programas de historia de muchísima tradición, como son los programas de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional. Nosotros somos pequeños, pero cada vez nos fortalecemos más. El año pasado cumplimos 10 años y por eso es tan importante para nosotros contar con la participación de la sexta muestra regional de historia. Es un espacio que nos posibilita divulgar la historia, acercarla no solamente a los historiadores, a los investigadores, a los profesionales en distintas disciplinas, sino también a la gente de a pie. Yo creo que ese es uno de los objetivos principales, hacer la historia pública, que salga un poco de ese contexto de las aulas, de los centros universitarios y que se disponga para un mayor número de personas. Creo que ese es uno de las condiciones fundamentales y que ha acompañado a la muestra durante los 30 años y creo que ahí reposa gran parte de su éxito. Hay muchísima gente interesada en la historia de su país, en la historia regional, y este espacio posibilita compartir muchísimas miradas a partir de investigaciones, de avances investigativos, pero también de trabajos ya terminados. Y qué mejor que contar con un público tan amplio donde esos trabajos justamente se puedan nutrir a partir de las miradas del público que asiste. Creo que este año tenemos un reto muy importante porque es la primera vez que lo hacemos en la modalidad virtual por las circunstancias actuales, pero justamente no queríamos dejar pasar esta oportunidad. Es también muy importante tenerlo de manera presencial, pero queremos hacerlo de acuerdo a las circunstancias actuales, lo haremos desde la virtualidad. Yo creo que esto también nos trae unos beneficios importantes, es poder sumar muchos más interesados, no solamente a las personas que nos han acompañado durante todos estos años, sino también a personas de otras regiones, de otras localidades, de otras ciudades a nivel nacional y a nivel internacional. Creo que eso es uno de los méritos más grandes y de los beneficios que vamos a tener con esta muestra virtual, el poder acercar la historia a una cantidad importante de público que, como les digo, van a conocer todos los trabajos investigativos en nuestra disciplina y a su vez van a nutrir con su participación los trabajos que nos presenten los distintos ponentes. Como muy bien lo expresaba Rodrigo y Luz Eugenia, las muestras tienen un propósito y ese propósito siempre será el mismo, divulgar, difundir, acercar la historia, compartir esos trabajos que renuevan la historiografía, hacer revisionismos historiográficos, dar a conocer los trabajos que se están llevando en cada una de las instituciones. Pero esto no sería posible sin el concurso de muchas instituciones. Ya Luz Eugenia nos hacía un recorrido interesantísimo donde confluyen instituciones públicas, pero también privadas, que dan cuenta del interés que suscita, que genera la disciplina de la historia. Por eso este año estamos organizando, liderando y diseñando la sexta muestra regional con el concurso de las universidades, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional de Medellín, la Universidad de Medellín, la Universidad de AFID, la Universidad Pontificia Bolivariana, el Colegio Mayor de Antioquia y, por supuesto, el capítulo Antioquia de la Asociación Colombiana de Historiadores. Como les decía, estas alianzas son fundamentales para
poder pensar conjuntamente estos proyectos que le suman y que favorecen tanto a nuestra disciplina. Sandra me preguntaba por las mesas temáticas y cómo se había llevado ese proceso de diseño de las mismas. Todo ha sido un proceso de conversación y de reflexión al interior del comité académico, que está conformado por el profesor Diego Bernal, profesor de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Pontificia Bolivariana y presidente del capítulo Antioquia, con un liderazgo maravilloso. Y de ese comité formamos parte los representantes de cada una de las instituciones que acabo de mencionar. Es supremamente valioso los aportes que hacemos cada uno, porque además todo es el resultado de un consenso. Fue así como pensamos que esta sexta muestra tuviera 9 mesas, que las voy a enumerar a continuación. Son las mesas de historia cultural, historia económica, historia social, historia y patrimonio, historia colonial, historia política, historia de género, historia de la independencia y vida republicana e historia de la salud. Estas mesas responden a los intereses que se han tenido sobre esas distintas temáticas. Eso es justamente el resultado de los trabajos, del interés que suscita cada una de esas líneas temáticas a partir de los trabajos de grado que adelantan nuestros estudiantes en los distintos programas de historia de la ciudad y a nivel más amplio. Investigaciones que también están liderando nuestros docentes, pero también el resultado de los eventos que hemos tenido en la disciplina, los diferentes congresos colombianos de historia también nos dan una muestra de los intereses que hay detrás de cada una de las líneas temáticas. Yo creo que merece mención aparte la última de las mesas que nombraba, de la historia de la salud. Yo creo que es muy pertinente en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, darle un espacio a una mesa temática como la historia de la salud. Este es un tiempo donde se nos ha permitido esa reflexión y ese interés por estos temas que no solamente abordan la salud, todos los asuntos relacionados con el tema grueso de la salud, sino también cómo la pandemia es un tema que repercute en lo social, en lo cultural, en lo económico. Y justamente ahí estamos los historiadores para ver el pasado por los ojos del presente y a la luz de los problemas de ahora, repitiendo una frase maravillosa del gran historiador Eduard Carr. Ese es uno de nuestros compromisos, justamente hacer un análisis, preguntarnos por ese pasado a la luz del presente. Son muchas las personas que se preguntan y que reflexionan en torno a este momento que nos ha tocado vivir, y por eso queremos abrirle un espacio a la historia de la salud. Hay trabajos maravillosos sobre las epidemias que se han vivido en nuestro territorio. Por citar solamente un ejemplo, toda la historia relacionada con la epidemia de las viruelas en la época colonial ha sido un tema que ha generado interés desde la salud, repito, desde todo lo relacionado con la ciencia, pero al mismo tiempo es un tema que nos lleva a abordar otras temáticas desde lo social, desde lo económico, desde lo cultural, y por eso consideramos que es un momento muy interesante para preguntarnos justamente por esos asuntos que hoy centran gran parte de nuestra atención por el momento que nos ha correspondido vivir. El evento está entonces diseñado bajo estas 9 mesas temáticas. Cada una de las mesas temáticas va a contar con una coordinación de 2 historiadores. Logramos, en medio de toda esta alianza interinstitucional, contar con la participación de docentes de las distintas universidades, historiadores que representan las diferentes universidades de Medellín. Nos parece supremamente importante lograr esas sinergias
lograr que los coordinadores de las distintas instituciones puedan trabajar en pro de la disciplina. Así que cada una de esas mesas temáticas contará con 2 coordinadores que se encargarán de hacer la revisión de cada una de las ponencias que van llegando en el contexto de la convocatoria y hacer una revisión y luego pues ya confirmar cuáles ponencias van a participar en la 6ª muestra regional y luego liderar la mesa temática. Entonces, contaremos con un nutrido grupo de historiadores, 18 historiadores, como les digo, de distintas filiaciones institucionales que se van a hacer cargo de la coordinación de las mesas temáticas. Y asimismo, el otro gran pilar que sustenta la 6ª muestra regional está enfocada en 3 conferencias magistrales con unos temas que están completamente asociados a nuestra disciplina. El primero de ellos se llama Historia e Historiografía, el segundo espacio, Memoria Histórica y Fuentes Audiovisuales, y el tercero, Divulgación del Pensamiento Histórico. Con estas 3 conferencias magistrales completamos ese amplio espectro desde la disciplina de la historia, que sumadas a las mesas, pues logran un conjunto muy interesante de divulgación de los trabajos que se están realizando desde la historia, pero también el reflexionar, el pensar, el compartir las distintas tendencias historiográficas, las rupturas historiográficas, los revisionismos historiográficos que están en este momento sobre la mesa y pensar también en los tiempos que nos ocupan. La memoria histórica es un asunto fundamental para todos, no solamente para los historiadores. La construcción de una memoria histórica forma parte de los intereses como nación y además el poder analizar esas fuentes audiovisuales también nos pone de manifiesto que hay que estar a tono con esa nueva realidad. Tenemos múltiples fuentes para la investigación histórica, pero también somos conscientes de esas nuevas fuentes que debemos consultar. Y justamente ese espacio dedicado a las fuentes audiovisuales nos permitirá analizar desde nuevos medios, nuevas narrativas que nos posibilitan divulgar la historia también de otras maneras. Un asunto que es supremamente importante, que ya lo había mencionado Sandra al comienzo de este espacio, es que la 6ª muestra regional de historia es un homenaje que le rendimos a la profesora Catalina Reyes Cárdenas. La profesora Catalina, como ustedes bien saben, falleció el año pasado, en agosto del año pasado, y queremos rendirle un homenaje a través de la 6ª muestra regional. Catalina es un referente, no solamente a nivel regional en Antioquia, en Medellín, sino que es ampliamente conocida a nivel nacional e internacional. Fue una historiadora de muchísimos quilates que le aportó grandes trabajos a la historiografía colombiana, desde la historia social y desde la historia política especialmente. Ella incluso comenzó sus investigaciones de historia política desde muy joven, cuando realizó la tesis de pregrado en historia en la Universidad Nacional acá en Medellín, un trabajo dedicado a esa historia política de la época de la violencia, con especial énfasis en Mariano Ospina Pérez. También va a tener un trabajo y va a ser muy importante el trabajo que realiza la investigación de largo aliento de la tesis de la maestría en historia, un trabajo ampliamente conocido que mereció muchísimos aplausos, una muy buena crítica que se tituló Fueron los viejos tiempos tan maravillosos, aspectos de la vida social y cotidiana de Medellín, 1890-1930. Como muchos de ustedes saben, este trabajo le mereció el premio Colcultura en el año 1995. Fue un trabajo que se publicó y que es completamente novedoso en términos historiográficos porque le aporta unos nuevos sujetos y unos nuevos objetos a la historiografía de sectores que antes habían sido completamente marginados. Es un trabajo que evidencia la historia de las mujeres
de los jóvenes, de los niños, de las niñas, de las familias, con una profundidad y un rigor propio de una historiadora como Catalina Reyes. Dentro de su amplia mirada y de su profundo recorrido, tenemos también un trabajo muy significativo que fue la tesis doctoral lograda en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. En esta ocasión, ella se centró en la historia política. La tesis doctoral la tituló Una nación o muchas patrias soberanas, territorios, identidades e independencias en Nueva Granada, 1790-1816. Con este trabajo, ella le daba una mirada innovadora a los relatos históricos de la independencia. Esto solamente por citar uno de sus tantísimos trabajos, porque la producción investigativa, la producción bibliográfica de la profesora Catalina fue inmensa. Quiero destacar también su participación en proyectos editoriales de gran calado y que fueron una ruptura en términos investigativos. Catalina publicó en la ampliamente conocida Nueva Historia de Colombia, hizo parte también de la historia de Antioquia, de la historia de Medellín, trabajos que ya había mencionado Luz Eugenia Pimienta ahorita en su participación, y justamente esos trabajos en los que participó Catalina ponían en evidencia ese interés por la divulgación de la historia, porque la historia llegara a unos sectores sociales muchísimo más amplios y que están en consonancia con esa renovación de la historia social y política colombiana. Son trabajos de obligada consulta que suscitaron muchísimo interés desde el momento en que se publicaron y que se siguen consultando por todos los historiadores, por los profesores y ahora por estas nuevas generaciones de historiadores. Yo creo entonces que esto justamente responde ese interés divulgativo, ese interés por difundir la historia a un público más amplio, todas esas dimensiones que vemos en la profesora Catalina desde su labor como historiadora, como docente, como investigadora, como líder en los distintos cargos que ejerció desde lo administrativo, en proyectos académicos, todas esas dimensiones de la profesora Catalina responden al interés que ha tenido siempre la Sexta Muestra Regional de Historia. Por eso esta versión va a ser tan importante, porque es justamente rendirle un homenaje a la profesora Catalina, que tanto le aportó a la historiografía colombiana. Todo esto que hemos mencionado está muy conectado con la importancia de tener alianzas interinstitucionales. La historia no pertenece única y exclusivamente a la academia, la historia le pertenece a todos. Y ya hemos visto a través del recuento que nos hizo Luz Eugenia que las empresas privadas también se han interesado muchísimo por la divulgación de la historia, por la transmisión del conocimiento. Yo quiero compartirles acá un ejemplo que tuvimos en el 2019 a raíz del bicentenario de la independencia de Boyacá, de la batalla de Boyacá, un ejercicio muy interesante que hicimos y que titulamos La Sociedad Bicentenaria. Justamente nos unimos distintas instituciones que coincidimos ahora con la Sexta Muestra Regional de Historia. Estuvimos en este proyecto conjunto con el Banco de la República, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Biblioteca Pública Piloto, en el proyecto que nos llevó a conmemorar el 2019 como el bicentenario de la batalla de Boyacá, y resultado fueron un evento académico durante 2 días en las instalaciones del Banco de la República, con una galería de historiadores maravillosos del orden local, nacional e internacional, y un concierto precioso que se realizó en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Sin el concurso de todas las instituciones que mencioné, hubiera sido casi que imposible poder tener con nosotros a grandes autoridades de los procesos de independencia.
sumar esfuerzos, establecer sinergias, es supremamente importante y ya lo hemos evidenciado con 30 años de la muestra regional de historia, pero también con ejercicios como la Sociedad Bicentenaria. Yo creo que esto nos permite no solamente confirmar que entre todos podemos hacerlo más fácil, que la unión hace la fuerza, aunque parezca pues una frase muy reiterada, pero realmente es así, la unión hace la fuerza, y también porque solo así podemos divulgar la historia con un mayor alcance, que es una de nuestras pretensiones, que la historia, repito, no se quede solamente en las aulas universitarias o en nuestros congresos, que en ocasiones pueden parecer un poco cerrados, sino también en ejercicios como la muestra regional. Yo quiero destacar en la muestra cómo posibilita un espacio para estudiantes y profesores. Sabemos que en los últimos años se han tenido muchísimas iniciativas, incluso los estudiantes han liderado muchos espacios académicos. Yo me sorprendo porque cuando yo estudiaba historia en la Universidad Nacional en Medellín, no teníamos posibilidad de un espacio pensado para los estudiantes. Si queríamos participar, lo hacíamos en los congresos colombianos de historia, y eso era realmente un desafío muy grande porque sabíamos que íbamos a compartir con nuestros profesores. Pero a partir de un tiempo para acá, los estudiantes han venido liderando unos espacios maravillosos que han alcanzado incluso versiones a nivel nacional. El Congreso Colombiano de Estudiantes de Historia, que este año, valga la cuña, va a ser acá en Medellín, y nosotros como Universidad Pontificia Bolivariana vamos a ser los anfitriones, evidencian el interés de los estudiantes. Pero además, si tenemos estos espacios de muestra regional donde se posibilita la interacción entre profesores y estudiantes, maravilloso. Es realmente muy importante que los estudiantes sepan que van a ser acogidos en un espacio que coordinan sus profesores, pero además van a compartir sus trabajos junto a historiadores recién egresados, pero también con muchísima experiencia. Entonces, esto va encaminado a esa pretensión de lograr una mayor difusión, divulgación, acercar la historia y dar a conocer todos los avances en la historiografía colombiana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Margarita. Bueno, quisiera entonces simplemente ahondar un poco más en los detalles de la muestra. Mencionarles rápidamente aspectos logísticos y del cronograma, anunciándoles pues que próximamente estará publicada la convocatoria en la página de la Asociación Capítulo Antioquia. Entonces, bueno, como ustedes saben, el día de hoy, 10 de febrero, es el lanzamiento oficial de la sexta muestra regional. El 9 de marzo vamos a tener entonces la inscripción a los resúmenes, la inscripción de los resúmenes para las mesas temáticas, y estaremos dando respuesta el 23 de marzo sobre las ponencias y las mesas aceptadas. Nuestro objetivo es que se postulen a las 9 mesas que tenemos. Ojalá así sea, porque nos interesa mucho socializar lo que se vienen haciendo en esos temas. Vamos a tener una fecha límite para entrega de ponencias para las publicaciones. Nuestro objetivo es publicar las ponencias, entonces habrá una fecha para que quienes deseen publicar su ponencia deberán enviar entonces su texto el 20 de abril. El 27 de abril entonces publicaremos la programación oficial y definitiva. Y finalmente, esto creo que no lo hemos mencionado ninguno de quienes estamos aquí participando en este evento, la muestra se va a realizar el 5, 6 y 7 de mayo. Entonces, esperamos que todos ustedes nos puedan acompañar, que participen. Va a ser una muestra por primera vez virtual. Nos trae muchísimos retos como capítulo.
pero creo que ya llevamos un año en la virtualidad y hemos tenido un poco más de experiencia. Otro aspecto relevante que vale la pena señalar es que esta muestra regional es gratuita, nadie tendrá que pagar ni por inscripción como ponente ni como asistente, porque nuestro objetivo es comunicar y difundir lo que estamos haciendo en la región. Bueno, dicho esto, yo quisiera dar paso a las preguntas que nos han hecho los participantes al evento. Tenemos una pregunta, déjenme un segundo, la ubico, que es de Sergio Acosta. Un saludo muy especial al presidente del capítulo Santander. Él nos pregunta ¿cuál es la perspectiva o hacia qué formas de hacer historia han ido redirigiéndose los trabajos de historia regional producidos en Antioquia? Creo que aquí le voy a abrir el espacio o espero que contesten esta pregunta las dos jefes de departamento quienes están coordinando los programas de historia, la profesora Margarita y a la profesora Luz Eugenia, que nos cuenten qué es lo que los muchachos están investigando y cuáles son los intereses de estos nuevos historiadores. Profesora Luz Eugenia, adelante. Bueno, hay algo que yo quería decir y es que, en primer lugar, antes de responder, primero, yo pienso que una de las cosas importantes que nos ha enseñado todo este trasegar, no solamente con las muestras regionales de historia, sino también con todo la formación y la creación de escuelas de historia y de nuevos historiadores, porque también a medida que hemos avanzado, también se ha avanzado en la creación de maestrías, doctorados, que tiene que ver con la historia. Yo creo que esto nos ha ayudado también a aliarnos como lo que decía Margarita ahora, la Sociedad Bicentenaria, y que nos ha permitido también empezar a foguearnos en distintos ambientes o ámbitos precisamente para divulgar la historia. Esto es muy importante, creo yo, para nosotros, que nos ha fortalecido inmensamente. En segundo lugar, quiero decir que las muestras deben mostrar los aportes de aquellos formadores, maestros que se van pero se quedan. Es decir, no solo en el recuerdo de los alumnos, de sus discípulos, con los cuales formaron escuela, sino también en sus producciones, porque allí, en estas producciones, están sus palabras, están sus enseñanzas, está su manera de pensar, su manera de formar, su manera de enseñar. Y yo creo que es una de las cosas importantes que nosotros tenemos que rescatar de maestros como han sido, o de maestras como han sido la profesora Beatriz Patiño Millán y la profesora Catalina Reyes. Entonces, igualmente, pues otros que de pronto se nos han ido y que de pronto los tenemos en este momento, pero que son importantes y que han sido importantes en la formación en la historia regional. Para pasar a la pregunta del profesor Sergio, a ver, en el pregrado nuestro y en nuestros, digámoslo así, en los trabajos que están realizando nuestros estudiantes, pues van de todo tipo. En principio, cuando empezamos a trabajar en el programa de historia, pues había muchos temas sobre la historia socioeconómica local y regional. ¿Hoy qué trabajan? Hoy se trabaja de todo. Se trabaja desde la historia cultural, se trabaja la historia política, desde la historia local, también historia de regional, en temas de la educación, en temas de lo que es la valoración de fuentes documentales. Muy importante, ha sido una temática muy importante para nosotros. ¿En qué sentido? Ha sido muy importante porque es a la vez empezar a valorar toda esa documentación que existe en los archivos y que no se ha podido, o por lo menos que no se ha trabajado hasta el momento. Entonces, sacarle a todos los historiadores para darle la oportunidad a nuestros jóvenes historiadores de que vean el potencial que tienen, la riqueza que tienen en cuanto a fuentes y todo lo que esta documentación brinda
en temáticas, en líneas temáticas para la investigación. Ahora, también a problemas que tienen que ver con relaciones internacionales, en temas sobre, por ejemplo, el Pacífico y las relaciones comerciales entre España y Filipinas, por ejemplo, en la globalización, en la época colonial. Temas coloniales, creo que ahora hay que incentivar muchos temas coloniales. En el caso de nuestros estudiantes, pues les gustan mucho los temas que tienen que ver con finales del siglo XIX y siglo XX. E igualmente, la historia del conflicto armado es un elemento que también le llama la atención y que han hecho trabajos sobre eso nuestros estudiantes. Igualmente, lo decía Margarita ahora, temas de salud que tienen que ver con la salud pública, por ejemplo. Eso es importante. Bueno, yo creo que son temas, una gran diversidad de temas sobre campesinos, sobre bienes y propiedades, sobre temas sobre la mujer, temas que tienen que ver con la historiografía también, temas culturales como el circo, por ejemplo, los rituales sobre la muerte, o sea, una gran cantidad, aparte de los temas tradicionales sobre lo económico, sobre lo político, sobre redes políticas, también otros temas ya muy particulares de la vida cotidiana de las poblaciones y de todos los siglos, porque no solamente del siglo XVI y XVII, sino también del siglo XIX y XX. Mucho sobre el siglo XX, sobre lo que ha sido el conflicto armado, lo que tiene que ver con los problemas de poder, los partidos políticos, el poder político. Todo esto se está trabajando pues por lo menos nuestros estudiantes. Igualmente, en temas de la maestría, de aquellos que están trabajando diferentes temas también, sobre la esclavitud, por ejemplo, volvieron temas sobre la esclavitud en las regiones, por ejemplo, en la región del Oriente, temas sobre la historia de algunas ciencias que se requieren o que se están trabajando de algunas disciplinas, la psicología, por ejemplo, la historia de la psicología, la historia de la bioquímica, la historia de la química farmacéutica, o sea, cosas que tienen que ver también con esto, son importantes para muchos de ellos. Además, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de nuestras maestrías, muchos de nuestros estudiantes no son historiadores propiamente dichos, sino que vienen de otras disciplinas, entonces obviamente potencian los temas que trabajan desde su propia disciplina para trabajarlo desde el punto de vista de la historia. Temas que tienen que relación a nivel de relaciones internacionales, temas de frontera, de límites de frontera, etcétera, con otros países, son temas importantes que se están abordando hoy por parte de nuestros estudiantes, tanto del pregrado como del posgrado. Esos son elementos súper importantes. Yo sé que Margarita puede, obviamente, y tiene mucho que decir desde los estudiantes de historia que tenemos. Paso entonces a Margarita. Gracias, Luz. Sí, antes que nada, saludar y agradecer a Sergio Acosta, presidente del capítulo Santander, por escucharnos, por acompañarnos y por su interés en conocer los trabajos que se están adelantando en este momento desde nuestra historia regional. Desde el programa de historia de la Universidad Pontificia Bolivariana tenemos también un espectro muy amplio y ese espectro tiene mucho que ver con la posibilidad de consulta en los distintos archivos históricos de la ciudad. Nosotros tenemos temas que van desde la época colonial hasta la época más reciente, hasta la historia más reciente. De la época colonial tenemos, por ejemplo, trabajos sobre la prostitución en la colonia. Si bien hay amplia información en el Archivo General de la Nación, contamos con la inmensa suerte del archivo, el Laboratorio de Fuentes Históricas de la Universidad Nacional, que ha ido adquiriendo una gran cantidad de documentación del Archivo General de la Nación en el formato de microfilm. Entonces, tenemos varios estudiantes que justamente para solventar un poco la dificultad de ir hasta Bogotá, desplazarse hasta Bogotá, han tenido la ocasión de revisar, de investigar
la documentación del Archivo General de la Nación aquí mismo en Medellín. Tenemos también trabajos asociados al archivo de la Arquidiócesis de Medellín, el archivo arquidiocesano. Hace unos años tuve ocasión de liderar un proyecto sobre el regalismo en Antioquia, en finales del siglo XVIII, y de ahí surgieron intereses por seguir, por continuar justamente dando una mirada en el archivo arquidiocesano. Pero también hay unos intereses, como por ejemplo los del profesor Diego Bernal, con su grupo de investigación de cementerios, patrimonio funerario y muerte, donde también han tenido ocasión de investigar en el archivo. El profesor Diego ha abierto una línea muy importante en este sentido, y varios de los estudiantes están abocados a trabajos que están relacionados con la muerte y el patrimonio funerario, incluso en diferentes momentos. Uno de sus estudiantes lo hace para el periodo de la independencia, otras estudiantes que, por ejemplo, hicieron su práctica en el cementerio Campos de Paz, realizaron un trabajo muy interesante donde se diseñan y se promueven unas iniciativas desde el cementerio que tienen que ver con programación cultural, social, pero también darle una mirada mucho más amplia a lo que allí hay en el cementerio. Por ejemplo, se idearon una ruta y una agenda de la memoria que posibilita una mirada muy amplia de los cuerpos inhumados en el cementerio. También aprovechar el archivo que tiene el cementerio. Esa es como una nueva beta que se abre a partir de esa línea investigativa. De otro lado, tenemos unos estudios muy interesantes que están liderados por la profesora Alejandra Izaza desde la música. Alejandra hizo su tesis doctoral sobre la música y tiene un proyecto en curso sobre la música como formación de los ciudadanos. Hay varios estudiantes trabajando en el proyecto y también hay estudiantes que les ha interesado el tema de la música en la época de la violencia. En particular hay uno de ellos que está trabajando todas las manifestaciones populares desde la música, interpretar las letras de las canciones, y lo hace a partir de la música de carrilera en el eje cafetero. También hay trabajos asociados a la historia urbana. El aprovechamiento del archivo de la Sociedad de Mejoras Públicas lo permite y tiene múltiples miradas, un campo pues tan amplio. Hay otro trabajo que se está adelantando sobre la locura. En el Laboratorio de Fuentes Históricas de la Universidad Nacional reposa gran parte de la documentación del Hospital Mental de Antioquia. Entonces, una de nuestras estudiantes está adelantando su trabajo de grado en torno a la locura, y la inmensa mayoría de la documentación consultada son las historias clínicas del Hospital Mental de Antioquia. También hay trabajos relacionados con el periódico La Defensa. El periódico La Defensa era un órgano católico. En la Sala Belisario Betancur de la Universidad Pontificia Bolivariana contamos con la colección completa. De hecho, por lo menos en la ciudad, es en el único lugar donde reposa la colección completa, y hay estudiantes que están haciendo sus trabajos asociados uno al análisis del periódico La Defensa como fuente, otros, por ejemplo, sobre la publicidad en torno a todo el momento de la Segunda Guerra Mundial, y otro estudiante sobre todas las reflexiones en torno a conductas como el alcoholismo en la sociedad antioqueña, y cómo se pueden ver esas reflexiones al interior del periódico La Defensa. También temas más recientes como la violencia generada por el narcotráfico, pues estas son investigaciones que se hacen a partir de prensa, de la revisión en las hemerotecas, pero muy especialmente quiero hacer énfasis en los archivos audiovisuales que reposan en la Universidad Pontificia Bolivariana, en el Centro de Producción Audiovisual, que fueron donados por una de las programadoras de Teleantioquia. Y eso se constituye en una fuente inagotable para hacer para el desarrollo de este tipo de investigaciones.
yo creo que acá pues he mencionado, bueno, me falta uno de los trabajos sobre la educación social, la educación superior, perdón, en las mujeres, un trabajo que ha tenido un apoyo muy grande de la revista Letras y Encajes. Es una revista cuya colección se encuentra en el FAES, en la Fundación Antioqueña para Estudios Sociales, que fue comprada por la Universidad de AFID, está en la sala patrimonial, y uno de nuestros estudiantes, que incluso pues se va a graduar dentro de poco, hizo su tesis sobre ese tema en particular entre 1940 y 1960, hace una mirada supremamente interesante de cómo fue esa llegada de la mujer a las instituciones superiores y, por supuesto, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de Medellín, pues forman parte del análisis que hace sobre ese tema en particular. Hemos tenido también experiencias desde las prácticas profesionales. Los estudiantes entregan unos informes de los avances y de los productos finales en sus prácticas profesionales en instituciones que también dan cuenta de cómo se va ampliando cada vez más el perfil de los historiadores. En este momento hay una estudiante que está haciendo la práctica en Confama, es la Caja de Compensación de Antioquia, y quiere hacer una mirada como desde las industrias culturales, aportar desde la historia en esas industrias culturales. Acá hay un proyecto muy bonito que encuentra con la población de distintas instituciones de la ciudad, se llama Distrito Naranja y es justamente como dar cuenta de lo que significan las industrias culturales y cómo las ciencias sociales y humanas pueden participar de esa construcción. También trabajos muy interesantes de divulgación cultural a través de un estudiante que hizo su práctica en la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Itagüí, uno de los municipios del Valle de Aburrá, y ahí pudo diseñar una propuesta cultural desde su formación como historiador y también centrar un personaje muy interesante que era Doña Dita, la esposa de don Diego Echavarría, que hicieron grandes aportes a la cultura. Él era pues de la familia pues del empresariado antioqueño, pero a su vez un mecenas, y pues dejaron muchísimos aportes también con su esposa de origen alemán, Doña Dita. Ya mencioné las experiencias a través del cementerio Campos de Paz, que es una fuente muy, muy interesante para nuestros estudiantes. Y también tuvimos la experiencia de una estudiante en Fabricato, la fábrica de tejidos. Justamente ella tuvo la oportunidad de organizar, de clasificar el archivo fotográfico de Fabricato. Incluso tuvo ocasión de ser la curadora de una exposición que se hizo con todas las obras de arte que se habían donado a lo largo del tiempo en Fabricato, otras que se habían comprado, y cómo puso en juego toda su formación de historiadora. Yo creo que todos estos trabajos son muy interesantes porque nos confirman los amplios campos en los que pueden ejercer su profesión los historiadores, porque en ocasiones los encasillamos pues como en pocos campos y realmente los tiempos actuales nos dicen que cada vez son más las posibilidades para el ejercicio profesional de los historiadores. Muchas gracias, profesoras, por su respuesta. Nos vamos quedando ya sin tiempo, tenemos unos 10 minutos y quisiera aprovechar para que respondieran ustedes una segunda pregunta que nos hace Luz Marina Rodríguez. Si bien no tiene mucho que ver con la muestra regional, sí tiene mucho que ver con la difusión de la historia. Esta pregunta entonces se la voy a hacer al profesor Rodrigo. Pregunta entonces Luz Miriam: ¿dónde puedo encontrar temáticas de historia de Colombia para enseñar en secundaria? Profesor Rodrigo, adelante. Gracias. Bueno, primero sobre la pregunta anterior quiero decir algo. Pues que no hay una línea temática, no hay unas líneas gruesas claras sobre la producción de la historia regional en Antioquia. Pues es decir, es el fenómeno característico de fraccionamiento de la historia que no sé hasta dónde va a parar, ¿cierto? Porque es que
y la inquietud mía es si ese fraccionamiento es tan arraigado en las expectativas individuales, pero no en la colectividad social del país, ¿cierto? Es decir, si esa es la historia que necesita el país, esa historia tan supremamente fraccionada, tan individualizada, tan específica, y sobre todo en esta contemporaneidad, ¿cierto? ¿Cuál es la historia que los historiadores debemos construir en este momento, en el siglo XXI? ¿Hacia dónde, qué historia necesita el país? Yo creo que eso me inquieta a mí sobremanera, ¿cierto? Tal vez si uno mira los libros publicados de las muestras anteriores en Antioquia, uno encuentra tal vez alguna orientación muy general hacia los imaginarios y las representaciones. Es decir, ese tipo de historia cultural, de interpretar la manera de ver la vida los hombres, ¿cierto? Yo diría que eso es como lo más general que se advierte en las ponencias de estos libros. Pero bueno, quiero dejar esa inquietud solamente. Entonces la pregunta es referente a qué serviría para enseñar la historia de Colombia en secundaria. ¿Se refiere a eso? ¿Qué temas o qué libros? Pues hay historias generales de Colombia que son conocidas en la historiografía, libros clásicos donde hay un recorrido amplio de la historia, pues libros que son supremamente consultados, pero, pero ha sido un libro específico, no diría yo. También quería anotar sobre la anterior pregunta que me parece inquietante, es que no hay, hace muchos años, más de 30 años, hay una historia regional de Antioquia. Desde la publicación a finales del siglo pasado de un libro sobre historia regional que agrupó trabajos de varios historiadores, no se ha vuelto a producir. Y yo no conozco historias que se haya en el país hecho estudios sobre las regiones, sobre la historia de la costa, sobre la historia del suroccidente, sobre la historia del Pacífico, sobre la parte amazónica, sobre el nororiente colombiano, ¿cierto? Ahí hay cultura histórica por rescatar. Yo diría que es que tenemos que mirar las cosas más globalmente y no tan fraccionalmente para contribuir a las necesidades históricas que nos pide la sociedad. Esa es como mi posición al respecto, más como un punto de discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rodrigo. Profesora Luz Eugenia, ¿desea ampliar un poco esta respuesta? No, pues yo creo que hay mucho para estudiar la historia de Colombia. Hay unos textos amplios. Ahí Margarita estaba colocando y estaba mirando. Se le podría recomendar a Luz Marina la historia mínima de Colombia de Jorge Orlando Melo, disculpe, si quiere pues una mirada amplia para luego ir profundizando. Hay unos textos sobre la historia de Colombia, son varios tomos que se realizaron y yo creo que eso da una mirada global sobre esa historia de Colombia. Igualmente, lo que dice Rodrigo, hay una gran cantidad de trabajos que ya también van a pormenorizar detalles de cada una de las regiones y las localidades que de pronto pueden ser importantes para mirar. Pero en general son estos textos grandes, como la historia de Colombia de Jorge Orlando Melo, en la que le puede dar elementos a Luz Marina para entender un poco esos grandes procesos que ha vivido la historia del país. Bueno, yo creo que hay una cosa importante y es que, como dice Margarita, en el programa de historia tenemos 441 temas de trabajos de grado que están en el repositorio de la universidad sobre distintos temas y diversas formas y diferentes siglos, diferentes periodos, bueno. Y también 39 tesis de maestría que pueden ser consultadas. Bueno, de todas maneras yo les agradezco mucho y esta es una abreboca. Yo creo que esto que hicimos sirve para la muestra, es decir, es lo que hacemos en la muestra regional.
es lo que vamos a aprender en la muestra. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, profesora Luz Eugenia. Se nos acaba el tiempo. Debemos ya dar cierre a este miércoles con la historia, recordándoles entonces que la muestra regional se va a llevar a cabo los días 5, 6 y 7 de mayo del 2021. Esperamos la participación de todos ustedes, el apoyo como colegas, aprovechando pues las facilidades que nos brinda la virtualidad. Entonces, sin más, profesores, panelistas, muchísimas gracias por su participación, por sacar tiempo para sentarnos a conversar un rato sobre lo que nos interesa, la difusión de la historia. Muchísimas gracias.